capítulo 3, versículo 14 y 15. Amén. Y usted me dice un amén muy fuerte cuando usted esté en ese lugar. Amén. Primera de Timoteo 3, 14 al 15. Es lo que dice la Escritura en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que sea tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre Dios del cielo, te damos gracias en esta hora, Dios mío, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso. Padre amado, yo te pido, Dios mío, que seas tú glorificándote con poder y con autoridad, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, en esta hora, Dios mío, que esta palabra caiga buena tierra, Dios del cielo, que seas tú ministrando la vida de cada uno de ellos, de los jóvenes, de los niños, de cada adulto, de cada matrimonio que está en este lugar y el pueblo que va para el cielo. Dice, amén. ¿Cómo dice el pueblo que va para el cielo? Tome asiento en esta hora y que su adoración quede de pie. Amén. Quiero compartir una enseñanza sobre lo que es reverencia. Amén. Ahí quiero compartir, enfocarme un poco en esto, sobre lo que es la palabra referencia, y algo verdaderamente que es bíblico, pero cuando hablamos de reverencia, muchas veces lo podemos llevar hasta un nivel muy religioso, incluso la cuestión de la reverencia, y también lo podemos llevar a un tiempo muy liberal, lo que es la reverencia. Amén. Así que vamos a hablar sobre la reverencia según lo que ya hablamos, de lo que dice este versículo. En el 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y yo quiero compartir algunos puntos que habla la Escritura sobre los beneficios de la reverencia. Hay un beneficio que usted tenga reverencia para con Dios. Amén. Y eso es lo que yo quiero compartir hoy. ¿Cómo podemos lograrlo? En 2 de Samuel 14 y versículo 4 en adelante dice, entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey mío, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Hay algo muy importante que usted y yo muchas veces pensamos, que la reverencia debe solamente ser, ¿verdad?, en la casa de Dios. Pero si usted está mirando, aquí estamos hablando de un rey en la cual la gente, ¿verdad?, hoy en día ha perdido. Cuando usted va a un con un juez, usted, ¿cuánto ha ido adentro de un donde ha habido en la corte? ¿Alguien ha ido a la corte? Ha estado ahí en la corte, ahí enfrente, y usted mira toda la reverencia que tienen, ¿verdad? Como cuando llega ese hombre, todavía no está, y todo el mundo está platicando, todavía estás con el teléfono, y de repente sí el policía te dice, ¿verdad?, ciertas indicaciones. Pero lo más tremendo es de que yo que me gusta el gorro, ¿verdad? Eso es fácil que te lo quiten dentro de un lugar así. Lo primero que te dicen, quítate la gorra porque ya va a entrar, ¿verdad? El juez. Entonces hay una reverencia que nosotros tenemos a las autoridades de la tierra, y eso se está perdiendo en la iglesia. Ahora de repente miramos al hermano Marcelino y lo podemos mirar como cualquier cosa, es el hermano Marcelino, y no le damos la reverencia que él necesita como autoridad en la iglesia, en la casa del Señor. Entonces necesitamos aprender, amados hermanos, que Dios se manifiesta a través de delegación de autoridad. Amén. Y a veces nosotros podemos mirar aún al pastor, al líder,
incluso a tu esposo, ¿verdad? O a tu esposa, ¿verdad? La podemos, a las madres, la podemos mirar como cualquier cosa. Y debemos entender que Dios, según lo que habla el libro de Romanos 13, Dios ha establecido, ¿verdad?, autoridades para poder ser dirigidos en esta tierra. Amén. Entonces, mire qué tremendo es que esta mujer, ¿verdad?, dice que se postró a tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Hay una reverencia al hombre de autoridad, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? No se acostumbra a esto hoy en día, de que usted mira al pastor y se le va a andar arrodillando, ¿verdad que no? No es así. Estamos hablando de una reverencia del corazón, de una actitud, porque muchas veces nosotros queremos venir, hermanos, a tener reverencia en la casa del Señor o tener reverencia al Señor, pero si tú no tienes reverencia a la autoridad es bien difícil que tú tengas reverencia de verdad a Dios. Hay un beneficio para cuando usted tiene reverencia. Reverencia te da la oportunidad de que usted verdaderamente pueda tener esta parte, se me fue la palabra, tener usted la manera de poder decir el conocimiento que usted tiene de Dios. Por eso es importante. Hay otro que dice en 1 Reyes 1:16 que se llama Betsabé. Dice, y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Entonces Betsabé se inclinó al rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Dios oye la oración de los reverentes. Ella sabía que este hombre se le tenía que dar reverencia. Mira, el día de la célula con los varones, estaba Marcelino aquí, y el copastor, estuvimos mirando un versículo donde Salomón, el hijo Salomón, cuando ya era rey, escucha esto, algo bien tremendo que hizo Salomón. Estaba Salomón sentado en el trono y le avisaron que venía su madre. Y dice que Salomón se levanta, dice el versículo, se levanta de la silla y mira a su madre y le hace reverencia a la madre. Entonces eso aún los hijos están perdiendo hoy en día, de hacerle reverencia a aquella madre, a aquel padre. Y dice la escritura que Salomón dice que cuando se sentó, él pidió una silla para que su madre se sentara a un lado de él. No la dejó entre las multitudes. Le dio la reverencia y le dio, hermano, ese lugar que la madre, ¿verdad?, de Salomón tenía para con él. Entonces nosotros debemos aprender, ¿verdad?, los hijos, que nuestros padres, nuestras madres no son cualquier cosa, y que usted tiene que vivir dándole esa reverencia. Y yo creo fervientemente en mi corazón, porque de repente cuando usted oyó reverencia, tal vez usted pensó, de repente se va a dirigir a la casa del Señor, vamos a hablar de Dios, pero mira hasta dónde alcanza lo que es la reverencia. Hay más de lo que nosotros pudiésemos entender, y si nosotros verdaderamente practicáramos esta reverencia, sabe que hubiera menos en nuestra familia desavenencias, contiendas, hubiera más respeto, ¿verdad?, dentro de nuestras propias casas. Amén. Entonces, qué importante. Mire lo que dijo Nehemías en 1:11 de Nehemías. Dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Algo muy importante que Nehemías también decía, que había un grupo de varones que quería reverenciar la presencia de Dios, ¿sí? Y era algo tan importante que Dios te recibe también lo que es la reverencia en la casa del Señor, ¿verdad? Cuando hablamos de reverencia, amados hermanos, en la casa del Señor, porque también vamos a tocar algunas cosas, ¿verdad?, sobre esto, de que nosotros verdaderamente, cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, se da cuenta que cuando no hay un culto y se acabó todo, de repente dejamos de reverenciar donde adoramos a Dios.
¿Sí? Se acaba el culto y dice, amén hermanos, estamos despedidos. Entonces se puede imaginar cómo aquellos escritores, dice la historia de lo que escribieron la Biblia, que cuando ellos escribían la palabra Jehová, se lavaban las manos, venían y agarraban una pluma diferente, escribían el nombre de Jehová, después iban y se volvían a lavar las manos para continuar escribiendo. Aún para escribir la Biblia había mucha reverencia. ¿Usted tiene reverencia con la palabra? ¿O viene o por ahí la deja? ¿Y mi Biblia? Si yo creo que, no, yo creo que está en la iglesia. Mire, el día que yo dije aquí, no me acuerdo qué dije, pero que usted olvidaba la Biblia en la iglesia, ya no me llaman. Pero antes nos dijeron, pastor, creo que tengo la Biblia en mi casa, en la iglesia. ¿Todavía está ahí? Para que me la guarde. ¿Sí? Entonces, aún hermano, para la palabra del Señor, debemos tener reverencia. ¿Sí? No deje que su Biblia ande abajo del asiento de los carros. Debemos tener reverencia para con la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén, amén. Amén. La reverencia en la palabra, debemos mostrar, hermano, reverencia para con la autoridad, ¿verdad?, de esta escritura, pero también para la autoridad de la tierra. Es necesario, hermano. Génesis 43, 28 dice, y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre aún vive, y se inclinaron y hicieron reverencia. Fíjate cómo, qué lindo, ¿verdad? Yo no sé si usted todavía es de los que le contaron una historia, usted lo practicó o usted lo oyó, lo vivió, de aquellos, ¿verdad?, padres que, o sobrinos que de repente le decían al tío, papá Juanita, mamá Juanita, ¿verdad? Y le daban un beso. Se inclinaba, hacía una reverencia al tío, a la abuela, ¿verdad? ¿Sí han oído eso? Sí. Le quedó como historia, ¿verdad? Sí. Pero qué bonito, ¿verdad? Cuando el hijo viene y te besa, ¿verdad? ¿Sabe qué es la satisfacción más grande y más bonita? Yo no sé, ¿verdad? Yo creo que es común que una hija bese a una... Porque las hermanas me andan besando y los varones no se besan. Que según la Biblia deberíamos de... Dice que hay un ósculo santo. Y eso es la reverencia. El ósculo santo es un beso así. Pero ahora, el problema es que la sociedad te discrimina no como una reverencia, sino como, oh, es homosexual, porque le dio un beso al varón. Pero el padre, yo porque experimento esos besos con mi hijo Eleazar, ¿verdad? Que viene y me besa, y yo experimento los besos y es tan satisfactorio que un hijo te dé un beso, ¿verdad? Es bonito. Entonces, esas cosas, amados hermanos, como estamos escribiendo, leyendo la Biblia, sobre la cuestión de la reverencia, son reales, pero nosotros las hemos dejado de vivir. Si nosotros volviéramos a esto, fuera algo tan diferente. Pero como donde quiera miramos pecado, ¿verdad? Entonces hemos dejado la reverencia por mirar más el pecado que la reverencia que usted y yo pudiéramos darle a alguien. Y ese es un problema. ¿Y sabe qué ha hecho? Cuando yo meditaba en esto, en lo que es la reverencia, el dejar la reverencia, el que la iglesia deje la reverencia, ha permitido que el mismo pecado aumente. Ha permitido que los pensamientos sean más tendientes al mal que a lo de Dios. Es lo que le decía la vez pasada. Hermano Rubén me platicó días atrás que, y esperamos que Dios lo sane, porque sé que no está viendo el fútbol, sino que está viendo a nosotros en vivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que hermano Rubén me llama y me dijo, pastor, fíjese que yo de repente sentí algo bien feo, pero me acordé lo que usted dijo en una predicación.
Porque cuando sentimos algo bien feo, siempre decimos, algo me va a pasar, me voy a morir, me va a caer el carro, me va a atropellar algo. Y dije yo, no, si estoy sintiendo eso porque algo va a pasar. Y empezó él a orar en su cuna. Y en eso la hermana Teresa, que está aquí presente, ¿verdad?, que ella tuvo un accidente. Pero como él sintió algo y oró, el accidente fue a menos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir yo con esto? Hay veces que nosotros olvidamos muchas cosas. Como esto te lo pongo como ejemplo. Ejemplo que si nosotros practicamos la reverencia, la vida de nosotros como creyentes y como iglesia va a cambiar. Es como lo que te digo, ese sentimiento de que me va a pasar algo malo. Sí te va a pasar algo. Yo digo algo muy concreto. Dice, me aconteció lo que temí. Job trajo esa angustia, el problema de Job sobre su vida. Y siempre sabe que uno está pensando lo malo, piensa lo malo de la gente. Piensa, no, eso no cambia. Eso no. Pero ¿qué si cambiáramos el pensamiento? Podríamos cambiar el pensamiento de Dios, ante Dios, o el tuyo personalmente. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice también en 1 Samuel 24:8. Dice, también David se levantó después saliendo de la cueva y dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¿Ve? Estas cosas son bíblicas. Que al hombre de autoridad, y cuando hablo de hombre de autoridad, no estoy hablando solamente del pastor, estoy hablando de aquellos hombres y mujeres que Dios le ha delegado algo. Como cuando la esposa, si no le guarda reverencia al esposo, hace irreverencia, y eso no toma beneficios. Todo lo que toda cosa irreverente va a causar un impacto en la vida espiritual o emocional o aún física en la vida del hombre. Y lo vamos a mirar más adelante para que usted pueda mirar qué tanto causa lo que es la irreverencia o la reverencia que usted y yo podamos tener en el orden de Dios. Amén. Y mire lo que sigue diciendo, ¿verdad?, esta escritura, cuando David se inclina a tierra e hizo reverencia. Ahora, para David que conocía a Saúl, hermano. David sabía quién era Saúl, un hombre que lo quería matar. De hecho, en esta escritura, David, hermano, ya sabía, ya le habían tirado un lanzazo. Ya sabía que Saúl lo quería matar, sabía que Saúl no había estado haciendo las cosas bien. Sin embargo, fue este hombre, David, que fue el que dijo cuando estaba en la cueva de Adulán, cuando tuvo la oportunidad, 2 veces según la Biblia, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Pero ¿qué fue la expresión de él? Esa reverencia lo llevó a darle un entendimiento de decir, líbreme Jehová de tocar al ungido, ¿verdad? Entonces tuvo él, incluso intentó, porque dice la Biblia que le cortó un pedazo de la túnica, ¿verdad?, que traía él, y dice que David se perturbó. Escucha esto. O sea, hace un rato yo te decía algo bien tremendo, y te decía que cuando uno es irreverente en contra de la autoridad, hay un efecto físico, y lo podemos ver a través de David. David se perturbó cuando quitó el pedazo, porque supo él que hizo algo irreverente, y hubo un impacto espiritual y mental en la vida de David. Y él se dio, y fue cuando él después dijo, líbreme Jehová, porque él ya había sentido esta situación mentalmente hablando, y dijo, líbreme Jehová de tocar al ungido, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros somos bien ligeros, se da cuenta, para hablar. Ahora se puede imaginar, si hablamos de reverencia, se puede imaginar cuando predicamos en contra de otros siervos del Señor, cuando, hermanos, predicamos en contra de otros ministerios, cuando hablamos porque nada más la lengua no tiene hueso. Y es muy importante saber que usted y yo podemos estar hablando irreverentemente y que va a causar un efecto en nuestra vida, si lo va a hacer. Amén. Y en 2 Samuel 1:2 dice también, al tercer día sucedió que vino uno de los campamentos de Saúl
rotos sus vestidos y tierra sobre sus cabezas. Y llegaron a David y se postró en tierra e hizo reverencia. Podemos mirar, ¿verdad?, otro más, donde aquellos se acercaron y hicieron lo mismo. Así que necesitamos nosotros mirar, hermano, la importancia de que usted sea y practiquemos todos nosotros la reverencia, ¿verdad?, entre los unos y los otros. La reverencia te va a llevar a conocer lo que es el respeto, que es lo que nos hace falta, ¿verdad que sí? Nos hace mucho falta respetar, ¿verdad? Somos muy irrespetuosos y si nosotros lo reconocemos, sobre todo delante de Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Ayudarnos. Si usted le dice a Dios, Señor, yo sí soy bien irrespetuoso, a veces me paso, la verdad. Dicen los de allá de Acapulco, me pasé de la raya, ¿verdad? Entonces, tú y yo sabemos cuando nos pasamos y nos damos cuenta de eso. Me pasé. Entonces es necesario, hermano, mirar esto. Porque muchas veces nosotros vamos incluso, hermano, a recibir ataques injustamente. Pero encima de ello yo te animo a que te mantengas reverente ante toda adversidad. 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentarse defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira qué bonito es este versículo, ¿verdad?, que dice que pues si nosotros presentamos defensa es con mansedumbre y reverencia. Y fíjate a dónde me quiero ir con esto. Hay muchas denominaciones y muchas doctrinas. Hay algunos que creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otros no creen. Otros creen solamente en Jesucristo, ¿verdad? Hace un ratito algunos miraron un grupo que llegó buscando una renta y me llamaba la atención que ellos tienen los servicios según la puesta del sol. Y yo me quedé, ¿verdad? Y le digo, explíqueme un poquito sobre eso. Y ellos empezaron a explicarme sobre cómo ellos llevan sus servicios. Y el único servicio que ellos tienen solamente es el sábado. No hay otro servicio. Se guían con la luna, se guían por el sol. Y le digo, y yo empecé a explicarle. Y tienen textos bíblicos ellos, hermano, con los cuales defienden su postura doctrinal. Bueno, con lo que acabo de leer, dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbres, calmadito. Y luego dice, con respeto, con reverencia. Pero hay gente y ministerios que defienden esto diciéndole a la gente, te vas para el infierno, eres un hijo del chapopote y de no sé qué tantas cosas más, ¿verdad? El chapulín colorado y cuánta cosa, ¿no? Entonces, si nosotros observamos este versículo, nos da a entender que si tú crees y crees en lo que tú crees, cuando lo defiendas, defiéndelo calmadamente y con reverencia, dándole respeto a la gente. Amén. Sí, hasta en eso, hermano, Dios es tan certero, Dios, en la palabra. En cambio, así nosotros, hermano, ¿y saben qué ocurre, hermano? Que cuando la gente es irreverente, mucha gente que es irreverente cae al punto de ser legalista, y ese punto legalista te lleva al punto religioso, y ese punto religioso te lleva al punto del fariseísmo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede con esto? Es que sucede que nosotros, por la falta de reverencia, podemos caer en ese error también. ¿Lo adoran? Amén. Tenemos que demostrar también, hermano, la reverencia ante Dios por su poder. Números 23:31 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿A quién se le inclinó el Balaam? ¿A quién? Balaam, ¿a quién se le inclinó?
¿Y quién es el ángel de Jehová? ¿Ah? ¿Quién es el ángel de Jehová? Aquí una joven lo dijo. ¿Quién es? ¿Quién lo dijo? Sí, yo oí que de aquí salió. ¿O usted lo dijo, hermana? El ángel. Jesucristo. El ángel de Jehová es Jesucristo. Imagínense reverenciarse desde ahí, Señor Jesucristo. Qué tremendo es mirar, ¿verdad? Qué tremendo es mirar que este Balaam, dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y qué tremendo es mirar, qué bonito es mirar que usted venga a la casa del Señor y tenga reverencia por lo que Él le ha dado. Sí, pero más tenga reverencia por lo que Él es, nuestro Dios. Sí, porque a veces nosotros le adoramos según lo que nos da, pero usted tiene que salir de esa parte. Usted adórale por lo que Él es, porque es nuestro Dios, es nuestro Creador, y a su nombre. Gloria. Amén. Así que, ¿saben por qué también tenemos que tener reverencia a Dios? Por su perdón. Dios nos perdona. Dice la Escritura en el Salmo 134, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Imagínate hasta dónde se mete el Señor, amado hermano. Hasta dónde se mete Dios, que por el perdón, hermano, cuando Él te perdona, Él es reverenciado. Y esas son cosas que a veces nosotros pasamos de alto. Como, oh, Dios tiene obligación de perdonarnos. No, Dios no tiene obligación de perdonarnos. Nosotros tenemos, hermanos, la obligación de pedirle perdón a Dios por nuestros errores y a su nombre. Gloria. Así que debemos mostrar reverencia cuando estamos en lugares, hermano, ajenos también. Según Samuel 9:6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo a David, Mefiboset, y él respondió, heme aquí tu siervo. Fíjate lo que hizo este hombre. Él venía de tierras lejanas, ¿verdad? Entonces se puede imaginar qué bonito es mirar que cuando tú vas de tierras lejanas y haces reverencia como esto, yo creo que mucho se le da a los misioneros, que va a un lugar, se le manda a un lugar y de repente va a llegar a un lugar que sabe que el hermano la va a esperar, el pastor la va a esperar, pero tiene que hacer incluso reverencia porque va a una autoridad, va a la casa de alguien y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque la reverencia te va a llevar a lo que te digo, a tener respeto sobre todo lo que hay ahí. ¿Sabes que una gente que aprende a tener reverencia no se mete en asuntos que no son de uno de ellos? Te voy a volver a repetir eso. Cuando una persona tiene reverencia, no se mete en asuntos de otra gente. Y eso es tan importante, hermano. Tan importante que usted no busque meterse en la vida de nadie, sino desee que Dios se meta en nuestras propias vidas. Ese es el deseo más grande de Dios. Pero se da cuenta que nosotros muchas veces deseamos más estarnos metidos en la vida de la gente, mientras cuando Dios quiere estar metido en nuestras propias vidas. Y no ponemos tanta atención que Dios quiere estar en nuestras vidas y nosotros estamos perdiendo el tiempo metidos en la casa de alguien más, aunque no esté físicamente. ¿Sí? Aunque no estés físicamente, pero estás metido. Entonces, tenemos que aprender esto. ¿Por qué, hermano, no es conveniente que seas irreverente? Los irreverentes, hermanos, son comparados verdaderamente con lo peor. Miren lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 1, 8 al 10. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el injusto, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los
parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Te puedes imaginar algo tremendo que acabamos ya de hablar aquí, que termina esto? Si usted y yo somos irreverentes, estamos en contra de la doctrina de Dios. ¿Sí? Estamos en contra de la doctrina del Señor cuando nosotros nos comportamos irreverentemente para con Dios, para con alguna autoridad. Dios, hermano, reclama reverencia, especialmente de las hermanas. Fíjese, Dios reclama reverencia, especialmente de las hermanas. Mire lo que dice Tito, y no que el hombre no debe tenerla, para que el rato los jóvenes dicen, no, nomás es para las hermanas. El pastor dijo que para las hermanas, no es para todos, pero sobre todo para ellas. El libro de Tito dice 2, 3 y 5, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Fíjese, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero mira con qué empieza. Las ancianas asimismo sean reverentes. Y dice alguna hermana que todavía no soy anciana. Cuando sea anciana, pastor. Pero si no lo aprendemos ahorita, las jovencitas, las doncellas que tenemos aquí, si no ellas empiezan a aprender la reverencia, ¿usted qué lo van a tener cuando tenga la edad adulta? O cuando tenga la edad anciana. ¿Verdad que eso se va a perder? Se va a perder, hermano. Entonces nosotros debemos practicar esta parte, lo de la cuestión de la reverencia. ¿Por qué motivo? Porque al final de todo esto dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué quiere decir esto? Si usted nota esta última parte y la otra, hablaba de la doctrina. ¿Sí? La otra parte, el otro versículo les decía, para cuando se opongan a la sana doctrina. Y esta dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso nosotros no podemos ser irreverentes. Porque cuando usted y yo somos irreverentes, lo que pasa es que la palabra de Dios, nosotros mismos provocamos que la palabra de Dios, hermano, sea blasfemada por nuestras actitudes, por nuestra forma de ser. ¿Lo adoran? Así que Dios demanda, hermano, reverencia en nuestro servicio a Él también. Miren lo que dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Fíjate bien lo que dice esta escritura. Nosotros hemos recibido, hermano, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Recibimos un reino que es, dice la palabra, no se puede mover, no hay forma que se menee. Y luego dice, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor. Y luego dice, irreverencia. Imagínese, hermano, de la forma que usted tiene que servir a Dios, con reverencia a Dios. Imagínese, hermano, yo sé que las cosas se dañan, pero aún con las cosas de la casa del Señor, ¿cuántas veces hemos nosotros sido irreverentes? ¿Verdad? Llegamos y acabamos de trapear y abrimos el S y lo aventamos para adentro. Suena allá adentro. Y hay unas cosas ahí que son para colgar, que puso la pastora ahí. ¿Verdad? Y usted llega ahí, lo destraba, hace su quehacer y llega reverentemente y lo cuelga. Si usted no pudiera colgar una escoba en la casa del Señor, ¿cómo nosotros practicaríamos? Si no podemos practicar las cosas reverentes tan pequeñas en la casa del Señor, ¿cómo practicaríamos las grandes? ¿Sí? Las cosas pequeñas, hermano, si no las practicamos, ¿cómo
practicaríamos las grandes. Pero sí queremos que Dios nos lleve a las naciones, ¿verdad? Si queremos cosas grandes de Dios. La Biblia dice, si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Verdad que eso dice? Nosotros queremos lo mucho, el poquito, donde no vemos mucho, sí. Entonces, para obtener esas cosas tenemos que aprender a ser reverente en la casa del Señor. ¿Sí? Reverente en la casa del Señor. ¿Cuántas veces las cosas materiales, como lo vuelvo a repetir, se dañan? ¿Verdad? Se dañan. Voy a poner algo así, tan ligero como esto. Y yo creo que, créeme que a mí nunca me ha pasado eso. El día que yo he llegado a limpiar la casa del Señor, ni cuando la limpiaba ya, donde estaba con mis pastores, nunca me sucedió. Mucho en esta iglesia. Nunca pasó que yo limpiara con un trapeador sucio. Y es irreverencia saber que tú ya te diste cuenta que el trapeador está sucio y te atreviste a echarle agua. Como quiera le voy a echar ahí pinol. Y se junta lo sucio con el pinol y le das a toda la iglesia. No, y fuera así. No le. Porque trapea rápido, te quieres ir pronto. Anoche oí a un varón que dijo, no, hijo de la cosa, yo me voy. La irreverencia de no hacer un trabajo educadamente para la casa del Señor. ¿Sí? Aún en eso hay irreverencia. Pero ya leímos lo que sucede para los irreverentes. Miren, es blasfemada la palabra del Señor. Nosotros somos partícipes de ella. No estábamos dando testimonio de la sana doctrina. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque nos gana la irreverencia. ¿Verdad que sí? Amén, hermano, no amén. Amén. No tengan miedo. Diga amén. 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 Esta enseñanza está muy bonita, créanme. Amén. Porque, ¿y sabe por qué estoy calmadito? Usted sabe cómo yo predico, ¿eh? Porque yo quiero que usted lo oiga y yo también lo estoy absorbiendo. Porque yo también fallo. Yo también necesito arreglar y alinear ciertas cosas sobre la reverencia. ¿Sí? Necesitamos arreglar muchas cosas nosotros. Yo quiero ser bendecido a través de esta palabra. ¿Usted quiere ser bendecida? Amén. ¿Me? Y necesitamos hacerlo de esta manera, ¿verdad? Tomando este tiempo hermoso para poder lograrlo en esta parte. Mire, también Dios exige reverencia en el santuario. Dios exige reverencia en el santuario. Mire, hermano, fíjese bien, y no están ahí ejemplos, pero yo quiero poner algunos ejemplos. Si tú llegas tarde, ya vienes tarde de tu casa, llegaste tarde, ya la alabanza ya está, pero aquella hermana está con todo, pero es la hermana que siempre te da el mejor beso, ¿verdad? Aquella que no dices, si no la abrazo y no la beso hoy, nomás es como no vine a la iglesia. Algunas de repente piensan así, ¿no crees? Pero déjenme decirles, eso es hermoso, sígalo haciendo. El problema de la irreverencia es que la hermana está bien entrada con Dios y todavía le dice, quítalo. No, deja que siga adorando. Espera a la que salga allá afuera y dile, hermano, estás bebiendo pupusa, te voy a invitar a una pupusa. ¿Sí? Quitarle la adoración a una persona que es irreverente. Yo no he encontrado todavía ese versículo, sé que está en Proverbios. Sí, en Proverbios sí está en Proverbios. Que dice incluso, hermano, mira, cuando estás en la noche y tú estás orando muy fuerte y tú despiertas por tu oración al otro, te es pecado.
escucha, te es pecado, ¿verdad? Está dormido tus hijos, ellos no van, y tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, levántate, y ellos sí están, mi mamá, estás pecando. Fíjate hasta dónde llega, hermano, a una oración que hace pecar. Entonces, es irreverente que si alguien en la iglesia ya está orando, métete en esa adoración conmigo. Al rato la saluda, va a haber tiempo. Va a haber tiempo. Pero llega, mira, llega el otro día. No, tú estás brinca. De los saludos nuevos, ¿verdad? Entonces, los cachetean, dos, tres cachetadas le hacen así. Y son los saludos nuevos dentro de la iglesia. Esa es irreverencia. Dios exige reverencia dentro de su casa. Que usted camine. ¿Y sabe por qué Dios no quiere enseñar eso? Porque yo quiero, como pastor, igual que yo, igual que ustedes, tomemos el beneficio de ser reverente en la casa del Señor. Imagínate, no empieza el servicio, pero una hermana se vino y dijo, voy a orar porque tengo necesidad. Y la hermana está ahí, Señor, aquí estoy, Padre Santo. Y pues la hermana, y la hermana está con todo, y Señor, cuando usted ve a una persona que está hincada, entra al santuario dándole reverencia a la casa del Señor, y esa reverencia te va a dar que tú tengas respeto por la hermana, el hermano que ya está orando. ¿Sí? Pero como no lo alcanzaste, ya se me fue, hermana. Y el hermano o el hermano ya está orando. Que son pequeñas cosas que se nos están yendo, pero que son necesarias que usted y yo las practiquemos. ¿Sí? Amén. Yo sé que a muchos de nosotros, los que de repente venimos, oramos, ¿verdad? Sí nos perturba. ¿Ha sido perturbado de repente así usted? Amén. ¿Sí? A los que ya somos perturbados, entonces no, ya no lo hagamos. ¿Verdad que sí? Entonces es importante. Por eso, mire, todo tiene su tiempo. Aquí en la iglesia, todo tiene sus tiempos, pero el problema es que no tomamos los tiempos. Por decir, los micrófonos, el domingo, una hora antes, deben estar ya probaditos. Pero no, 10 minutos antes ya las hermanas están orando y, bueno, aló. 1, 2, 3. A ver si suena. Súbanse. Súbele más. Pero la hermana ya está ahí postrada, amado hermano, buscando a Dios. Ya está en ese lugar. ¿Está conmigo? Amén. ¿Verdad que estamos aprendiendo? Amén. ¿Verdad? Y es algo muy bonito aprender, hermano. Yo estoy aprendiendo como usted no tiene idea, porque hay muchas áreas de esta parte la cual yo estoy absorbiendo para mi propia persona. Amén. Así que Dios exige, hermano, reverencia a su santuario. Levíticos 19:30, hermano, y el 26:2, mire lo que dice. Mis días de reposo guardaréis y mis santuarios tendréis en reverencias, yo Jehová. ¿Quién? El pastor dijo. El pastor dijo que tiene que estar en el santuario. Es el Señor. Amén. Es Dios. No lo dice el diácono. ¿Cuántas veces el diácono nos dice de una manera, nos dice de otra manera, nos dice riendo, nos dice medio bravo a veces? ¿Verdad? De muchas maneras nos ha dicho, a la buena y a la mala. ¿Por qué? Porque Él desea que tengamos reverencia en la casa del Señor. Es su trabajo, ¿verdad? Es un portero. No, pero no portero portero de, ¿sí conoce la palabra? Porque la palabra de ser portero, pero no portero del mundo, portero de la casa del Señor. ¿Amén? No, ahora te voy a decir, hermano, ¿juega fútbol? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Él quiere, hermano, le da a hacer una obra. Y mire, hay
desde pequeños tienen algún llamado y a veces nosotros no dejamos que se desarrollen al llamado. Mire, si usted mira se me fue el nombre del servo, Camarena, el pequeño, Daniel, ¿verdad? Le decía yo ayer, creo fue, ayer, le dije, dame un favor, le dije, yo dame un favor, así que se lo voy a decir porque, mire, qué bonito, hermano, yo le he observado al niño, yo no sé si lo ha observado usted, le dije, dame un favor, le digo, hable con el diácono, le digo, el presidente de Ujieres, ¿verdad? Entonces se queda como, que usted quiere estar hablando, ¿no? ¿Verdad? Y le digo, y dígale, le digo a él, que usted me va a hacer un favor, usted va a estar en la puerta el día domingo a la mañana. A las 8:30 le digo, aquí lo quiero. Amén. Luego, amén. ¿Verdad? Mire qué color de rojo, de playera, de camisa es. Si no, dígale al mismo diácono que se la vaya a comprar. Porque es su papá, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, ¿sabe que me encantó el cambio hasta de la postura? Señor, se levantó bien. Dije, este es un servidor nato de Dios. Y lo traen desde pequeños. Pero el problema es que nosotros no queremos, hermano, que desarrollarlo. Porque a veces nosotros no miramos, a veces somos irreverentes con nuestros jóvenes, con nuestros niños, ¿se da cuenta? Lo menospreciamos. La hermana Juana Romero no se había dado cuenta que había entregado su vida a Cristo su hijo Josué. Y me dijo, pastor, ese nomás llegó de la casa Josué y yo mire que empezó a hablar más. Y hablaba, digo, no, aquí hablo bien conmigo. Y ya no le digo que me digan ni ajá, le dije, no, hable bien conmigo, ok, pastor, desde ahora en adelante voy a hablar bien con usted. Y mire, acepta a Cristo y se va a la mulera, porque eso es poder de Dios. Eso es algo que yo me impacté, hermano. Cuando yo vi al Espíritu y me dijo, va a hablar hoy y va a recibir a Cristo. Y yo le dije, ¿quieres recibir a Cristo? Me dijo, ok, cuando yo le dije, repite de mí, empezó a hablar clarito porque había un evangelio que se le estaba predicando. Ay, la hermana estaba llorando solamente en la oficina, ¿verdad? Porque ellos nos visitan a este lugar, ¿verdad? Y qué bonito es mirar que un joven que nada más, y ahora habla. Y qué bonito es. ¿Sabe cómo vamos a cultivar esos milagros? Que usted y yo, que somos de casa, tengamos reverencia en la casa del Señor. Que usted y yo no lo corramos de la casa del Señor. Que nuestras actitudes y nuestra vida personal, hermanos, reverencien la casa de Dios. Pero si reverencian esta casa, también quiero decirte que tiene que reverenciar esta otra casa. Porque aquí habita el Espíritu Santo. En su vida, en su cuerpo, habita el Espíritu Santo. Y también tenemos que tener esa reverencia para este cuerpo. Reverencia para este cuerpo. Y es importante eso. Fíjese, y se lo voy a leer de nuevo, ¿verdad? Dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia yo Jehová. Me dice Pablo, le escribe, hermano, a Timoteo, a tener reverencia en la casa de Dios. Y no nomás eso, hermano, le exhorta a tener reverencia en la misma casa. Lo exhorta. Las razones de Pablo, del versículo que iniciamos, para tener reverencia en la casa de Dios son porque en la casa de Dios está la iglesia del Dios vivo. O sea, cuando tú vienes a la casa, tú no estás reverenciando sino a un Dios vivo, hermanos. A un Dios real, verdadero, que está vivo. Y a veces olvidamos que Dios está vivo. Llegamos a la iglesia, aplaudimos, cantamos, ofrendamos, oímos la palabra, pero en ningún momento pensamos, hermano, que Dios está vivo. ¿Y sabe qué tipo de personas en la iglesia no verdaderamente en ese día saben que está vivo, pero no experimentan que Él está vivo?
Porque mucha gente de repente está dentro de la iglesia mirando a otro, mirando al otro, mirando al otro, y va y viene y está ahí, hay unos que están así, en la silla, se quieren ir, y corazón, y el pastor no para, y le da hasta como ansiedad, está la tembladera. Mientras que usted debe aprovechar, adorar al Dios vivo. Amén, aleluya. Ese Dios vivo te dio vida. Y no nomás vida, te dio vida eterna. Amén. Vamos, para que usted viniera desde allá, hermano, adorando y cantando. Ay, pero sí hay, hermano. Yo me he oído, sobre todo hermanas, que cantan. Y eso es bonito oírlo, ¿no? Pero cuando viene la cara del limón, mirando a ver quién vino, quién no vino. No vino, ya sabía, ni hubiera venido yo tampoco, bueno, vino hoy también. Entonces, cuando nosotros venimos a adorar a un Dios vivo, un Dios de verdad, un Dios que te tiene tu nombre escrito en el libro de la vida, ese Dios es vivo, ese Dios es vivo, hermano. Qué bonito, la verdad, hermano, en la casa de Jehová, este Dios vivo. La naturaleza, hermano, de la iglesia tiene que adorar a Dios. ¿Qué es la iglesia? Usted y yo. Por eso dije la naturaleza de la iglesia. Tu naturaleza, mi naturaleza. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Imagínense, hermano, somos la desposada del Cordero. Qué bonito se oye eso. Somos la desposada del Cordero. O sea, eres la novia que ya te pidió, ya estás pedida. Y tú y yo vamos a ir a la boda del Cordero, a terminar, hermano, de casarnos con Cristo. Y mire cómo lo va a hacer, hermano. Fíjate que yo meditaba en Cristo y meditaba que en algunos pueblos y culturas, ¿verdad? Hay unos que llevan un guajolote ahí, que llevan el guajolote para la novia y música y todo, y van ahí, otros llevan otro canasto y llevan comida y ahí vienen y lo reciben con comida y cosas de estas y bueno, hacer una fiesta, hermano. Pero fíjese cómo es Dios, cómo es Jesús. Dice Jesús que Él te va a recibir, te va a cambiar primeramente la vestidura, o sea, te va a preparar como novia para la boda. Después de ahí te dice, ven, mira esta piedrecita, así te llamas tú. Y tú, uy, ya no me llamo Elías, me gustaba, ahora me llamo así en el cielo. Y después dice, pero eso no es todo, fíjate este novio tan hermoso, ven, Padre, te lo presenta y dice la Biblia que el nombre del Padre te lo van a poner en la frente. Y luego el nombre de Jesús también. Y luego el nombre de la Gran Jerusalén. ¿Cuánto regalo Dios le oye? O sea, hay que echarle ganas, hermano. Vale la pena ir al cielo y estar en esa fiesta. Vale la pena dejarlo del mundo por un día estar en esa fiesta y no estar toda la eternidad en un infierno sin retorno. Por eso nosotros debemos meditar en lo que nosotros hacemos. Le decía en la mañana hace un rato a las hermanas sobre las cuestiones, les digo, el problema que estamos, que este cuerpo lo queremos utilizar como nosotros nos da nuestra gana. Sí, como nosotros nos da nuestra gana. Le cortamos el pelo de esta manera, le ponemos, le quitamos, le hacemos esto, el otro. Y el problema es de que en el libro de las crónicas puede salir ahí, fuiste irreverente con el cuerpo que te presté, porque el cuerpo, según 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, dice que no es de nosotros. No mal utilices no lo mal utilices. Vas a tener una consecuencia eterna si mal utilizamos esto. Si tú le pones o le quitas, vamos a tener una consecuencia en el cielo. Y cuando se habla
la Biblia, perdón, los libros, porque son varios libros, entre ellos es el libro de las crónicas. Crónica significa recuerdos, los recuerdos de tu vida en la tierra, y que Dios nos diga, fuiste irreverente con ese cuerpo que yo te presté, donde habitabas tú, que era tu alma, y donde habitaba mi Espíritu Santo, y donde habitaba mi espíritu de vida. ¿Sí? Entonces nosotros debemos estar bien pendientes a esto, porque en eso puede ver que nos topemos con la irreverencia. ¿Lo adora? Tengo 5 minutos más y termino. Amén. Gloria a Dios. Así que la naturaleza del dueño de la iglesia es nuestro Dios vivo. Amén. La verdadera reverencia, hermano, nace en el conocimiento aún de la naturaleza de Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que ir aprendiendo, hermano, bastante, porque esa naturaleza de Dios, ¿sabe qué la vamos a conocer? En los atributos de Dios. En los atributos, ¿verdad? Lo que dice aquí, la verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentir de infinita grandeza y un reconocimiento de la presencia de Dios. Y qué bonito es mirar, hermano, esta parte. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia que está en la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. No es cualquier cosa. Eres columna y baluarte. Tienes un valor especial. Por eso es necesario que usted y yo mínimo que tiene una recompensa el poder ser reverentes en la casa del Señor. Hay recompensa, amada iglesia. Yo te animo que nos esfuercemos para poder llegar, hermano, a ese día. Amén. Así que llévate esto en tu corazón. ¿Es deber del cristiano guardar reverencia en la casa de Dios para no restar en nada en la presencia de Dios? Sí. Amén. Necesitamos tener reverencia en nuestro servicio, reverencia en la casa de Dios, pero ya tocamos algunos puntos. Imagínate, hermano, yo siempre le animo a usted, cuando vengas a la casa del Señor, trata de estar lo más cerca del santuario. Trata de estar lo más cerca a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es tan hermoso. Yo entiendo que por sí los que tienen los hijos, ¿verdad? El VIP está allá atrás de los hijos, ¿verdad? Todos los que tienen hijos allá atrás ponen sus carriolitas y están ahí y bien, porque salen más pronto, ¿verdad? Y eso se respeta. Pero usted, que no está cargando ningún niño, córrale, gánale a las jovencitas de aquí. Estas jovencitas siempre están aquí adelante, ¿verdad? Y eso, de verdad es que, hermano, tener jóvenes adelante, sentados, no es fácil. Créame, aún eso, verdaderamente yo cuando miro a las jóvenes aquí sentadas, hermano, y de veras ahí digo, wow, qué bonito. Mire, dése cuenta algo, hermano. Nuestra juventud aún, hermano, de la alabanza son pocos los que se van. Oran y se quedan aquí a oír todo. Y eso no se da donde quiera. Eso se está perdiendo. Hermano, se está perdiendo la reverencia a la casa del Señor. Sí. Dice ahí un meme que oí un día, dice que cristiano, dice, los músicos, preguntó el pastor, y dijo el ujier, el diácono Marcelino, acá están en el baño, pastor. Sí, entonces, muchos corren así. Gracias a Dios que todavía, hermano, yo sé que de repente una hora van, pero regresan. Pero hay gente que se va a platicar al baño. Y eso se llama irreverencia. Ya terminaste con tu necesidad. Regrésate a la casa del Señor. Regrésate al santuario. Dale el tiempo a Dios. No vengas a perder el tiempo. Dale el tiempo a Dios. Y cuando vengas, adóralo. Olvídate de todo el mundo. Un día dijo una hermana, yo vengo porque de que me quiero olvidar, dice, de mi marido. Les digo, no se olvide del marido, ore por él en la presencia de Dios. Ore en la presencia de Dios. Sí, es lo único que podía decir. Y eso era antes que yo fuera pastor, mataba en un ayuno cuando me dijeron eso. Hermano,
yo le platicaba a la hermana, usted nunca falla, hermano. Siempre está aquí. Es que yo no quiero ver a mi marido. Imagínese, hermano. Ore por el marido, le decía. ¿Entiende? Imagínese, hermano, ¿sabe algo, hermano? Que llegar a casa, tarde a la casa del Señor también es irreverencia. Es irreverencia llegar tarde a la casa del Señor. Sobre todo que usted y yo somos servidores de Dios. Servidores de Dios. Yo entiendo, ¿verdad?, que tiene niños y de repente se atarea y si luego el esposo no le ayuda en nada, pues es entendible, ¿verdad? Que diga a mi esposa, tú das la terreno y te vas. Y me quedo yo aquí en Caramada con los 3 chiquitos. Y de repente pues también a Jairo le ayuda a ponerle la corbata. Sí, pero usted que puede, como mañana, ¿verdad? Mañana inicia el ayuno todo el mes. ¿Ayuno de quién? De los jóvenes. ¿Cuántos domingos? Todo el mes. Todo el mes. Todos los domingos del mes, ¿verdad? Sí, y qué bendición, hermano. Es una gran bendición, créanme, porque ellos van a buscar a Dios, a tener ese tiempo con el Señor. Por eso es importante, hermano, que no llegue tarde. En alguna ocasión sí, ¿verdad? Pero no se acostumbre. No se acostumbre a llegar tarde. Hágalo como en el trabajo. No, si en el trabajo está con el café y el pan y todo ya, siento que el reloj tarda para entrar. Está con el café ahí, hermano. Todavía mira, hay gente que se va temprano porque todavía está la platicadera antes. Entran a las 5 de la mañana, pero a las 4:30 están aquí. ¿Y qué? Pues se quede, no, porque esto y que no. La platicadera tiene. Y a la iglesia, ¿cuánto sueño tienen para venir a la iglesia? ¿Lo siguen orando? Amén. Por eso es necesario que nosotros, hermano, aprendamos. ¿Verdad? También de repente, hermano, yo sé que algunos tienen citas como de emigración, citas importantes de doctor, y es entendible, ¿verdad?, que usted tenga su teléfono a la perspectiva, pero póngalo en vibración. Pero si nadie le va a llamar, si el gobernador no le va a llamar, hermano, apáguelo. Aquí está el que lo va a llamar. Ese día que suene la trompeta. Ese día, hermano, imagínense que venga el Señor como con voz de trueno, con trompeta de Dios, y que de repente agarre, hermano, y usted esté ahí con el teléfono así, y de repente ¡Lalo! Y imagínense, hermano, si eso fue algo impactante para usted ahorita, que será el día que viniera Dios. Y que todavía te hablaron, Lalo. ¿Quién? El Señor. Ah, de veras. Se impactó con eso. Nunca, ¿verdad que eso fue de repente así como y cae como uy? Ahora imagínense la voz de Dios. La voz del Señor. ¿Y cómo le dirías tú, Lalo? Presente. ¿Sí? Porque ahí dice, cuando allá se pase lista. ¿Y qué dirá usted? A mi nombre con feliz responderé. Amén. Sí, hay uno que hasta se ríe, sí, se imaginan allá. Y esto como dicen, ay, no sé si ir. Sí, hermano, créeme que hay caras así esta noche. No sé si quiero ir. Le va a pasar lo del borracho. Aquel hombre predicador predicó con todo el mensaje de salvación. Pregunta: ¿quién, hermano, quiere ir a ese hermoso viaje del arrebatamiento? Póngase de pie, toda la iglesia de pie, borracho. ¿Y usted? ¿No quiere ir al viaje hermoso del arrebatamiento? Se para el borracho. Me voy en el segundo porque el primero va bien lleno. No hay un segundo viaje. Usted y yo no vamos en el primero. En el primer sonar de la trompeta, usted y yo, la iglesia sube a la iglesia, y a su nombre.
que sea reverente, que sea constante en la oración, que sea constante en los servicios, hermano. No por mí, yo lo digo por usted. Mucha gente piensa, hermano, que cuando yo le digo venga, porque a mí me diré, yo predico con uno, con dos, con tres. Ahí mira los hermanos, yo hasta entre menos se oye más. Y aprende mejor. Un día le dio un pastor, hicieron una división, un pastor, hermano, tenía 250 y le dejaron 80. Pastor, ¿cómo se siente, pastor? Ay, Dios mío, yo estaba orando por su corazón, yo estaba orando, pastor, porque ese golpe tan fuerte. Y el pastor contento, no, hermano, me quitaron mucha carga, y a 80 son menos. Con 80 sí puedo, y eran 250, imagínate. El pastor estaba más feliz con 80 que con 250. Entonces mucha gente piensa eso. No voy, pastor, no voy. Y piensa que le hacen un mal al pastor. No, a mí no me hacen mal. Ustedes mismos se hacen un mal el día que no llegan al servicio. Amén. Porque si ustedes se hacen irreverentes delante de la presencia de Dios. Es como mañana, que yo decía y meditaba hace un rato y me dijo el Espíritu Santo, hazlo, pero hazlo. Mañana van a tener que tocar los mismos que vinieron hoy, aunque le toquen a los mayores. No vino el líder que se siente, no vino fulana que se siente, porque entonces ¿de qué se trata? ¿Verdad? Y me dijo, Señor, hazlo. Y yo dije, bueno, y esto le digo, hay gente y jóvenes que aquí están. Y de repente vienen aquellas y aquellos y se suben como, y tenemos reglamentos, ¿verdad? Y me dijo, Señor, hazlo tú, pues, si el otro no lo quiere hacer. Así que para que se preparen mañana, ¿verdad? Las que cantaron hoy, las que vinieron hoy, van a cantar mañana. Y lo demás, que se queden sentados, que sean ministrados, que les penetre el Espíritu Santo, que se hagan reverentes. Amén. Y entonces que sirvan a Dios. ¿Lo adoran? Amén. Amén. Qué bueno. Ya hasta le mandé la noticia aquí vía IP. Aleluya. ¿Sabes? Es verdaderamente, mire, yo le voy a decir algo. Hay que estar orando, ¿verdad? Para que podamos terminar la iglesia no está terminada. Ya termino con eso. Necesitamos todavía, hay un salón que necesitamos arreglar, ¿verdad? Para un tiempo tuvimos en otra hasta una televisión, ¿se acuerdan? Y ahorita es más fácil, tenemos el internet aquí, se puede agarrar una televisión que ya ni son caras, $200 con Bluetooth, y mira lo que está programado aquí, se manda para allá y allá están viendo a gusto la programación, sobre todo si un niño llora y esto y el otro, ¿verdad? Podemos con las madres poder, ¿verdad? Compartir esa experiencia, pero sí necesitamos, ¿verdad? Sí necesitamos arreglar, hay muchas cosas que se necesitan arreglar, pero se necesitan, miren, manos, para decir yo, ahorita el otro, para allá, porque las cosas se dañan, ¿verdad? Se dañan las cosas, entonces tenemos que ir limpiando, preparando para que las cosas puedan ir surgiendo mejor. Pero si nos unimos, hermano, pues imagínense que nos dieran un año, hermano, aquí en este santuario y que no hayamos terminado la iglesia. Qué pena, delante de Dios no tendría usted. Yo no, dice el pastor. Si hay algunos que les da igual, ¿verdad? Les da igual. Y a veces, mire, yo como pastor les digo, bueno, esta es tu área, ¿verdad? La oportunidad de que tú recibas el galardón. Mira, hermano, no vamos largo. Allá atrás hay una cajita de la batería. Estuve así de agarrar unos tornillitos. Y aún en eso me dijo, Dios, no te lo lleves. Que si lo quiero arreglar. Pero miren cuánta gente aquí, ahí está el hermano, y ahí está la cajita. Nadie la arregla en la cajita. Y lo único que necesita unos tornillitos. ¿Sí? Y son cosas bien pequeñas, hermano, en las cuales usted y yo podemos servir al Señor. Como cuando tenemos eventos, ¿verdad? Me compartió, imagínate, el otro pastor. Y el pastor, y sí, es poco, cada punto ocupan todos esos trastes que están ahí, pero como ya un mes y medio, casi me decía, tienen mucha celebración ustedes. No, son trastes rezagados, ¿verdad?
Y es irreverencia, hermano, para nosotros tener la casa del Señor desordenada. ¿Verdad que sí? Porque eso si usted tiene el Espíritu que usted mora en usted y en mí, va a hacer lo que hizo en el principio. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Y qué hizo? Entonces, si tenemos al Espíritu, nos va a ordenar a nosotros, va a ordenar la casa del Señor. ¿Verdad que sí? Póngase de pie en esta hora. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Oremos por nuestra hermana Gladys, que todavía sigue enfermita, ¿verdad? Yo oré antier por ella, pero sigue enfermita, así que estamos orando por ella, que Dios la pueda restaurar por completo, ¿verdad? Y podamos tenerla mañana a la mejor, ¿verdad? Que pueda ser restaurada y pueda ella venir a gozarse con nosotros. Y oremos por los hermanos que no alcanzaron a venir por XX razones personales que ellos tienen, pero pedimos a Dios que los sane, y si están desanimados, que los anime. Amén. Pero esperamos en Dios. Usted que escuchó la parte esta y puntos importantes, y no toqué muchos, ¿verdad? Porque creo que lo poquito que escuchamos sobre esta parte va a ser algo muy grandioso. Y como le decía yo, el joven, casi un jovencito, un preadolescente, ¿verdad? Se puede imaginar ya mañana ahí, va a ser irreverente que pase usted y nos salude a aquel niño que está haciendo un servicio para el Señor. ¿Me entiende? Entonces vamos a apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, hermano. Qué bendición es cuando usted cree en una juventud, cuando usted cree en un niño que puede hacer cosas grandes para el Señor. Oramos. Padre, Dios del cielo, te damos gracias, Señor. En esta noche te damos gloria y honra por tu enseñanza. Dios del cielo, te pedimos, Dios, que tú te glorifiques, Padre amado, con poder y con autoridad, Señor. Bendice las vidas, bendice los corazones. El altar está abierto, hermano. Si usted quiere orar, usted quiere oración, el altar está abierto para poder orar por usted. Padre amado, te pedimos, Dios, ayúdanos, Señor, a ser reverentes delante de ti, Señor. Reverentes en la casa tuya, Dios. Tener reverencia. Ayúdanos cada día, Dios. Fallamos, Señor, porque somos humanos, Padre amado. Somos hermanos, por eso te pedimos, Dios, que tú te glorifiques con poder y con autoridad, Señor. Establece tu reino en la vida de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón por la irreverencia delante de ti en tu casa, Dios, porque somos irreverentes con nuestro propio cuerpo, irreverentes, Señor, con las autoridades que tú has delegado, Señor.
Padre amado, sea bendito. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Pero ahora nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos enseña, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere que usted y yo seamos reverentes delante de Dios, en su casa, en su casa. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ay, Satito, la manzana, una manzana, tía manzana. Y nosotros la manzana. Ay, Satito, la basura. Ahora, Dios, ahora. creyendo.
siga creyendo. Cree en la restauración de tu corazón, de Dios. Porque entre más creas, dice el Samahaya, entre más creas en la restauración de tu corazón, así se mirará la restauración, dice el Señor, de los matrimonios de los tuyos, que dice Dios. Ay, aquí
Ríndete a Dios, ríndete. Ríndete a Dios, ríndete a Dios. Ríndete a Dios, ríndete a Dios. Vamos, iglesia, ríndete a Dios. Ríndete a Dios, ríndete a Dios. Ríndete a Dios en esta hora. Ríndete al Señor. Ríndete a Dios.
Santo sobre ellos. Sopla sobre las vidas en el nombre de Jesús. Paséate, paséate. Paséate la familia. Paséate la familia. Paséate, Dios, en la familia. Trae restauración. Trae restauración. Trae sanidad, Padre amado. Trae sanidad en el nombre de Jesucristo. Poderoso eres tú, Rey del cielo. Poderoso eres tú. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias. Vamos a darle gracias por último, hermano. Y al Señor, gracias porque activaste ese fuego, esa lengua. Dígale al Señor, gracias. Dígale al Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Y a su nombre, gracias. Gracias, Jesús. Poderoso eres tú, Señor. A ti se da toda gloria, toda honra y toda la alabanza del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y a tus hijos, tus siervos, que te agradecen este tiempo de intimidad, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada oyente, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mi alma te bendice. Mi alma te glorifica, Señor. Gracias, mi Rey. Bendito y alabado sea